Eh, una vez está lista nuestra API, acá acabo de colocar PadParamID, es algo que se me había olvidado. Lo que correspondería es probar las altas, bajas, cambios y consultas hacia nuestra aplicación. Recordemos que el mapeo está sobre una base de datos en Postgres y la interacción va a ser a través de tramas en JSON. Entonces, dentro de mi cliente en Firefox, yo ya he preparado un JSON que corresponde con todos los campos que están dentro de mi entidad. Student ID, name, los teléfonos, email, identificador dentro del país, identificador de impuestos, dirección y algunos datos adicionales que podrían ser metadatos dentro de mi aplicación. Si yo consulto en Postgres, voy a notar que de momento mi tabla está vacía. Y si yo realizo una consulta hacia el endpoint directamente desde Firefox sin utilizar el cliente REST, vemos que en Raw Data existe un arreglo vacío. Entonces, lo que corresponde es proceder a nuestro primer insert. Recordemos que a partir del API, los inserts se van a realizar a través del verbo post. Seleccionamos post, quitamos el Student ID porque va a ser generado por la base de datos y vemos que vamos a persistir en este momento a Víctor Orozco. Ok, se me fue la pantalla. Envío el post con Víctor Orozco. Ok, este no lleva el identificador y el servicio me retorna un 201, por lo que al retornar una respuesta sin contenido a partir de un verbo post se me dice que fue creado un registro. Entonces vamos con el chequeo. Lo primero es chequear si en nuestra base de datos fue persistida la entidad y efectivamente vemos que existe Víctor Orozco con los datos que habían sido creados y el identificador se autogeneró a partir de una secuencia. Esta secuencia fue creada al momento que yo creé la base de datos. La vamos a encontrar acá en Student ID Sequence y su valor en este momento es el número 4. Si yo consulto entonces a partir de Firefox diagonal 4, porque es el identificador de mi nueva tupla, vemos que se me retorna o me da como respuesta el objeto en JSON. Y además de esto, yo podría utilizar esta información como base para realizar una alteración. Notemos que ahora cambió en el campo Student ID, por lo que lo voy a agregar dentro de mi JSON. Vamos a hacer una actualización hacia el estudiante con ID 4 y su nuevo nombre va a ser, qué sé yo, Pánfilo. Una vez que tengo los nuevos datos, procedo a enviar la información. Ok, aquí me mostró un error, vamos a verificar, debe ser algún detallito pequeño. Ok, aquí me dice que está mal mi JSON. Vamos a verificar que estuvo mal en mi JSON. Ah, me falta una coma. Vuelvo a disparar la actualización. Ahora sí me responde un no content 404, lo que significa que mi tupla con ID 4 ya no se debe de llamar Víctor Orozco, sino que se debe de llamar Pánfilo Orozco. Y el cambio se debe de ver reflejado dentro de la base de datos. Y vemos que efectivamente se actualizó en nuestra base de datos, con lo que ya tenemos las operaciones de búsqueda por ID, búsqueda de todos los elementos, actualización, y el que nos quedaría probar es eliminación. Entonces procedo a eliminar el estudiante con ID 4. En este momento vamos a ver qué me dice mi aplicación. Siempre es bueno revisar el API y vamos a generar delete. Ok, el error estaba en que estaba enviando un body en un proceso de eliminación.
Entonces procedí a eliminar el elemento con ID 4. Actualiza la tabla. Vemos que ya no tiene datos y mi servicio en REST responde nuevamente el arreglo vacío. Y con esto tendría la creación desde cero de una API en REST con Java EE almacenando en una base de datos PostgreSQL. Lo último que me faltaría hacer es qué pasaría si yo no quiero utilizar los facades creados por NetBeans, sino crear mi propio servicio con facade. Entonces, eventualmente yo puedo crear cada uno de los métodos que están dentro del facade, incluyendo create, edit y remove y los find. Para ejemplificar, voy a crear únicamente 4 métodos: create, edit, remove y un find all que va a buscar todos los elementos dentro de la tabla. Entonces procedemos con el método create, que recibe como parámetro un estudiante, y es tan simple como interactuar con el Entity Manager. En el caso de create, voy a persistir un estudiante. En el caso de updates, voy a actualizar un estudiante. A través de merge. Y en el caso de delete, voy a eliminar el estudiante. Entonces noten que realmente a la hora de utilizar el Entity Manager es una operación bastante simple. Yo solo estoy utilizando los métodos predefinidos como persistir, actualizar o merge y eliminar mi objeto. Y por último voy a crear un método personalizado en el cual voy a retornar un listado de estudiantes. Este sería el equivalente a lanzar una query de select asterisco from database. Entonces mi query puede estar representada por una instrucción en JPQL. La ventaja sería que con JPQL nosotros vamos a tener un lenguaje de consulta basado en objetos independiente del RDBMS que estemos utilizando. Abajo, como referencia, tengo un código ya listo en mi aplicación. Voy a crear una query de lo más simple. Entonces mi query en este momento va a ser select S, que representa un alias, desde el objeto eduStudent, simplemente esto, y denominado con el alias S. Esto va a ser mi query, y para generar mis resultados voy a utilizar una typed query que me permite restringir cuál es el tipo de dato que yo quiero obtener de esta consulta. Entonces en este caso yo quiero obtener un listado de eduStudents. Vamos a utilizar en lugar de la query un query predeterminada, y en mi return es la ejecución de la construcción. Ok, vamos a verificar que todo esté bien. Todo parece estar bien. Ok, la typed query debe de ir sobre el student, no sobre un listado. Y mi find all está listo. Entonces este es el método más sencillo. Obviamente puedo utilizar casi todas las secuencias que yo utilizaría en SQL, y lo que me quedaría para probar mi student bin es probar los métodos en mi input.
Entonces, cambiar la dependencia en el endpoint es tan simple como depender en lugar de student facade con student bin. Y vemos que a excepción de find por ID, que en este momento lo vamos a obviar porque no está programado, yo puedo utilizar los métodos de crear, actualizar y eliminar que he creado en mi aplicación. Ok, voy a necesitar el find by ID. Entonces, es tan simple como public edu students find by ID m.find. Lo que yo quiero es la clase edu student y en el identificador listo. Entonces ya tengo un método find by ID. Find by ID, el ID que recibo como parámetro, vuelve a funcionar en find by ID y aquí podría utilizar student service.find by ID, identificador que viene como parámetro. Entonces compilamos y actualizamos la aplicación. La ejecutamos y tenemos disponibles los recursos. En este momento entonces yo ya tengo implementado manualmente mi capa de acceso a datos. Nuevamente estoy utilizando un stateless session bin. Este stateless session bin, similar a los facade, es un componente en Enterprise Java Bin que puede ser reutilizado por varias sesiones. Tiene todos los métodos para crear, actualizar, eliminar, búsqueda por ID y búsqueda de todos los elementos. Y en lugar de utilizar los facade, que en este momento voy a eliminar porque me sirvieron únicamente para las pruebas, en el caso de los facade, yo únicamente tengo el endpoint que inyecta el servicio y utilizo los métodos dentro de ese endpoint. Entonces yo consigo una separación donde tengo un modelo que mapea las tablas utilizando el ORM, que en este caso es JPA, un controlador o Data Access Object, con el nombre con el que ustedes lo conozcan, repositorio de datos, donde en el repositorio de datos yo tengo todos los métodos para procesar e interactuar con la base de datos, y sobre él tengo una API en REST que me permite interactuar a través de peticiones con HTTP. Entonces sería un backend ideal para una aplicación creada con Angular, con Vue o con React. Ahora bien, para probar nuevamente mi aplicación, vemos que al momento de consultar todos los estudiantes, como el API es transparente, yo nuevamente veo una tabla vacía. Voy a proceder a crear un nuevo estudiante. Este se va a llamar Don Gato, de Don Gato y su pandilla. Y vamos a proceder a hacer la primera inserción. Guardamos en estudiantes, se generó un created, y si actualizo la base de datos, vemos que Don Gato fue insertado. Nótese que ahora ya no utilizo el facade, sino el controlador simple que acabo de programar manualmente. Si yo quiero actualizar a Don Gato, vemos que como parte de los datos de retorno que retornaron en el header, yo tengo el identificador asignado a Don Gato. Entonces puedo decir que voy a actualizar utilizando diagonal 5. El campo se denomina Student ID para que lo pueda encontrar apropiadamente en la base de datos, y su valor es 5. Procedemos a ejecutar la actualización. Me dice no content, y para demostrar vamos a pasar de Don Gato a Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla, actualizamos la base de datos, nuevamente funciona todo correctamente y podría proceder y eliminar. Ahora bien, supongamos que lo que yo estoy haciendo es un ataque malicioso y vamos a crear un nombre absurdamente grande. Técnicamente es una cadena de texto, y esta cadena de texto sería soportada dentro de la transmisión. Entonces, al momento que yo tengo la transmisión hacia mi base de datos, noten que yo había dicho que bin validation me iba a servir para defender mi endpoint en REST. Nombre tiene como parámetro máximo 75 caracteres, por lo que
Al momento de ejecutar esta query maliciosa, o esta actualización maliciosa, perdón, mi software se debería de defender automáticamente. Y vemos que ya se defiende con un internal server error. Entonces yo podría mapear este error. Pero si en lugar de Don Gato y su pandilla yo quisiera actualizar hacia, por ejemplo, Garfield, actualizamos. Ahora sí respondió correctamente porque cumplí con las reglas de validación y tengo Garfield dentro de la base de datos.